Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues voy hoy a seguir compartiendo algunas de mis notas personales sobre la obra de Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo. Había comentado en el vídeo anterior un tema en el cual no me explayé demasiado. Era eso de que el culto a la palabra luterana mató a la Eucaristía y de que la letra trae al dogma y tras ello la lucha contra las herejías. El libre examen es la muerte de la letra. Por ello, la reforma también mata la letra. No me había explicado muy bien sobre este tema, quizá porque no lo había comprendido yo. Y yo creo que Unamuno lo que quiere dar a entender es que durante muchos siglos se había incluso llegado a prohibir la lectura de la Biblia por parte de la jerarquía eclesiástica, ¿no? De la Iglesia romana. Al llegar la reforma luterana esto cambia, pero se incita a que se hagan interpretaciones libres. Pero esas interpretaciones libres también pueden ser dogmáticas, también puede ser un apego a la palabra muerta, porque verdaderamente el cristianismo, el mensaje que nos da Jesús, es un mensaje de corazón a corazón. Nos dice que el reino de Dios está en nosotros, nos da unas pautas en las cuales explica su filosofía de vida y no nos remite a una palabra muerta, al contrario, hace una crítica de esos colectivos como los fariseos que están apegados a esa palabra muerta, independientemente de la interpretación que hagan de ello. Cuando lo que manda es la palabra escrita, como algo dogmático, como algo doctrinario, como una ortodoxia que debe de estar fija y, y que no admite cuestionamiento alguno, cuando eso es lo que impera, de manera automática van a aparecer supuestos herejes a los que hay que perseguir, o supuestas discrepantes a los que hay que estigmatizar. Y eso es lo que de alguna manera hace la Iglesia luterana. Por eso, a partir de la Reforma Protestante empiezan a surgir todo tipo de iglesias en los siguientes siglos. Mormones, cuáqueros, testigos de Jehová, calvinistas reformados, calvinistas de por aquí, calvinistas de por allá, ya que se van creando todo tipo de sectas, de grupúsculos, y al final, ¿qué es lo qué es lo que se le transmite al común de los cristianos? Que todo es una estupidez, que la religión no vale nada porque no nos une, sino que nos separa. Eso es lo que consigue la reforma luterana. Es un intento inconsciente de acabar definitivamente con el cristianismo. Por eso Unamuno, a pesar de ser tan criticado por muchos ortodoxos católicos, paradójicamente sí que él encuentra valor dentro de la Iglesia romana, en el sentido de que no acaba disgregándose en infinidad de subgrupos. Está esto muy de moda ahora por esto de que surgen grupos que, fijaos que incluso con lo de tradicionalistas, que son casi afines a posturas de extrema derecha, que hay entre muchos católicos, no se dan cismas, ¿no? Importantes, sino más bien grotescos, ¿no? Como la iglesia del Palmar de Troya. Se dan las sectas que se segregan dentro de la Iglesia Católica, conservando los puntos de vista tradicionales de la Iglesia Católica, son como muy folclóricas, grotescas. Mm, no son, no llegan a la trascendencia a la que llegó la ruptura de Lutero. Y está de moda. Recordemos que ya el Papa Juan XXIII era considerado por un antipapa, por los tradicionalistas. Sin embargo, estos tradicionalistas
no se segregan, sino que continúan a la espera de que esos antipapas que van surgiendo uno detrás de otro, pues ya se retiren y ya vuelvan el papa bueno, ¿no? Que el papa bueno, pues es lógicamente, pues el de los silicios, el de fustigarse las espaldas, el de las represiones sexuales y todo ese tipo, el que es del agrado de los ultra conservadores. Bueno, pues había comentado en el vídeo precedente que el cristianismo está más allá de la guerra y de la paz, más allá o más acá, porque en este mundo inconscientemente la paz que queremos, la paz que deseamos, la paz por la que trabajamos, aunque no seamos conscientes, generalmente no es una paz verdadera, no está basada en la mansedumbre, no está basada en la fe, no está basada en la compasión, en la empatía, en el amor, sino que está basada en la especulación. A través de la especulación queremos llegar a un orden pacífico y eso no puede darse nunca. Se nos escapa puntos que luego van a estallar y de ahí van a salir los nuevos conflictos. Y así siempre se repite una y otra y otra y otra vez. A través de la especulación, a través de exprimirse la razón, no llega paz alguna. Es lo que dice Unamuno también con respecto a temas de teología, de metafísica. La razón no ni niega ni afirma nada, porque ni siquiera con respecto a la vida, porque la vida son instintos, la vida son sentimientos, la vida son emociones, eso es lo que determina nuestra realidad cotidiana. La vida no la determina una especulación racional. Entonces, esa especulación racional no puede darnos la comprensión, el valor de lo que verdaderamente es la vida. Dicen que el bolchevismo o el orientalismo traerá una nueva civilización. Eh, Eso afirma haber leído Unamuno en algún libro. Y que esa nueva religión, esa especie de nueva religión va a ser una especie de mezcla de bolchevismo, Marx y Dostoyevsky. Y lo primero que dice Unamuno es que Dostoyevsky es cristiano, ¿no? Si Dostoyevsky nos trae una nueva civilización, será una civilización muy cristiana, puesto que Dostoyevsky es completamente cristiano. La fe cristiana, la convicción cristiana, la devoción cristiana impregna todas las obras del gran escritor ruso. Luego Marx es alemán, realmente, ¿no? Aunque para algunos nazis no es alemán, sino judío, ¿no? Como se decía en esa famosa película, ¿no? de Orson Welles. Y como he escuchado hace pocos días, ¿no? Hace pocos días estaba yo viendo vídeos sobre Oswald Spencer, sobre el cual había hablado en el vídeo precedente, sobre su libro famoso ahora dado al olvido, ¿no? De la decadencia de Occidente. Un tipo decía que Marx no era alemán, era judío. Entonces, desde su punto de vista, los judíos pues no son alemanes. Es una evidente convicción racista contra la cual pues, posiblemente el propio Oswald Spencer no estaría de acuerdo. Dostoyevsky es cristiano y es quien personifica esa alternativa individualista. Dostoyevsky es hijo de esta cultura individualista que para bien o para mal, o para bien y para mal, somos partícipes todos los que formamos parte de ella. Muchas personas decían que se ha dicho a veces que el bolchevismo es la victoria del mundo asiático, de la cultura asiática que impera en Rusia, además de la europea, sobre lo europeo, sobre lo alemán, que ha estado siempre tan presente en la tradición rusa. Ya a principios del siglo XIX había 600.000 alemanes viviendo en Rusia. En esos momentos es una cifra impresionante, ¿no? El propio Tolstoy, del primero que habla en sus libros, es de su preceptor alemán, que le enseñaba cuando él era muy pequeñito.
Entonces, como comentaba, muchos dicen que la revolución bolchevique acaba con lo europeo. Sin embargo, otros dicen lo contrario. Es precisamente la ilustración, la revolución francesa, la tradición germánica de la filosofía de Hegel, Marx, Schopenhauer, etcétera. Eso es de lo que beben los revolucionarios rusos. De ahí beben, de esa fuente. Por lo tanto, ellos están inspirados por la tradición europea. Incluso para Albert Camus, como comentaba en los vídeos que hice sobre su libro El hombre rebelde, para Albert Camus el problema de la Rusia bolchevique estaba justamente en que era la mentalidad alemana la que imperaba en todos esos revolucionarios. Y en ese momento quien dirigía el país era el mismo Stalin, ¿no? Y él pensaba que tenía que, la mentalidad mediterránea, la mentalidad del sur, la mentalidad de países en los que él ha vivido, como Argelia o Francia, o como otros del Mediterráneo, de donde salen las grandes civilizaciones, Grecia, Roma, los fenicios, egipcios, judíos, tartésicos, cartagineses, las grandes civilizaciones de Europa, los grandes imperios surgen todos hasta que aparece el imperio británico. Todos los grandes imperios surgen en torno al Mediterráneo. Entonces él pensaba Albert Camus, que esa mentalidad europea hubiera sido diferente, hubiera sido un valor positivo para la revolución bolchevique. Dostoyevsky es cristiano y personifica esa alternativa individualista. Los anarquistas para vivir necesitan forjar un Estado. Bueno, se refiere a los anarquistas, ¿no? Que están tan vigentes ya, por suerte o por desgracia, desde mi punto de vista, más por desgracia que por suerte, la anarquía, el anarquismo como ideología, como pensamiento, no solamente Bakunin o estos así más de corte político, ¿no? Sino los más místicos, ¿no? Como Tolstoy, Emerson, Thoreau, eh, Proudhon, el francés, eh, pues no están muy considerados, ¿no? Su pensamiento que cuestiona el Estado, desgraciadamente, en estos tiempos, ¿no? Pero como dice Unamuno, verdaderamente el anarquismo quiere destruir el Estado, pero luego hay que construir una comunidad, porque vivimos en comunidades, por lo tanto, la anarquía de por sí encierra, alberga una contradicción. Sin embargo, es el propio Unamuno también, refiriéndose al cristianismo, como hemos visto en estos vídeos, quien reconoce que en el propio cristianismo hay una contradicción también, porque el cristianismo tiene cierta afinidad con la mentalidad anarquista, aunque a muchos les sorprenda, ¿no? Eso de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y de Dios es el amor, es la vida, es el compañerismo, es la fe, es la creatividad, y del César pues es meramente lo organizativo y lo político y judicial en el entorno más mundano. Entonces se da ese conflicto en el cristiano que debe de considerar ambos flancos. Entonces la contradicción anarquista no es muy distinta de esta que puede encontrar en sí la persona cristiana. Y refiriéndose también a los anarquistas, dice Unamuno que solamente el ermitaño se acerca a ese individualismo mm, absoluto, ¿no? Ya no al anarquismo, ¿no? Sino a ese individualismo a veces mal entendido que se confronta eh, con la comunidad, con sus semejantes, especialmente con los más cercanos. Es una actitud hipócrita, ¿no? Porque aquel que está enfocado en quienes se confronta, verdaderamente le está otorgando poder a ellos, se está considerando a sí mismo como sometido por aquellos con respecto a los cuales se confronta. Y por eso dice Unamuno que el único sincero individualista es el eremita, es el ermitaño que se aleja del mundanal ruido, como diría Fray Luis de León, para vivir en la soledad de los montes, pero se aleja sin resentimiento, sin odio a sus semejantes,
sino para cultivar su relación consigo mismo, la esencia de vida, con la divinidad, con Dios y con la soledad de la naturaleza. El ermitaño es realmente el único que se acerca al individualismo. Los otros creen ser individualistas, pero no lo son. Le otorgan poder, aunque no sean conscientes de ello, a todo lo que, con lo cual interactúan en su vida cotidiana. El empresario que es individualista, que busca su éxito, pero ¿su éxito dónde? En el mundo donde hay una serie de elementos de los cuales él hace uso, una serie de elementos, una serie de personas que están en relación con él. Él no es individualista, está completamente en relación con todo ello. Se cree individualista por hacer uso de un mundo que no cuestiona. No se plantea que ese mundo que es de determinada manera podía ser de otras muchas maneras distintas. El cristianismo es en la familia es compromiso con el siglo. El cristianismo en la familia es compromiso con el siglo, con la vida del mundo. Matrimonio es concesión al mundo y a la historia. Pero los monjes, matrimonio es concesión al mundo y a la historia. La vida es relación, por lo tanto el matrimonio, el encuentro de lo femenino y lo masculino para dar fruto, supone la mayor expresión de esa relación que define a la vida. Pero, dice Unamuno, que monjes y monjas albergan un instinto de maternidad. Madres y padres, ellos no son distintos a otros madres y padres que tienen hijos de carne y hueso. Eh, un monje que verdaderamente es monje, una monja que verdaderamente es monja, tienen ese instinto de maternidad con respecto a todos sus semejantes. Las órdenes religiosas se han jesuitizado. No sé qué problema tiene Unamuno con sus paisanos vascos de la Compañía de Jesús, ¿no? Pero leyendo este libro y otros de Unamuno se ve que no tiene mucha simpatía. No sé yo qué diría del actual Papa, que es jesuita. Me parece que ha cambiado mucho la Compañía de Jesús, de la cual formaba parte, por ejemplo, Pedro Arrupe, el también vasco que estuvo presente en Hiroshima cuando cayó la bomba atómica en el año 45. Y él acabó siendo, Pedro Arrupe acabó siendo pues el líder de la, no sé, no recuerdo qué nombre le dan, el líder de la Compañía de Jesús. Luego el Papa Juan Pablo II, pues amablemente le invitaría a retirarse, puesto que no era muy de su agrado, por lo visto, el padre Arrupe. Las órdenes religiosas se han jesuitizado. Los jesuitas surgen para combatir la reforma. Eso piensa Unamuno, para combatir a la reforma. De alguna manera, pues lo mismo hace Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, pero en el ámbito místico, ¿no? No en el ámbito más combativo ni de poderes mundanos, ¿no? Jesuitas que, por ejemplo, fueron expulsados de España a finales del siglo XVIII y, por lo tanto, en esos tiempos no había... deberían de tener un poder muy fuerte cuando eran expulsados de España, de su país. Y quien reinaba, pues no tiene nada que ver con posturas muy liberales. Era de corte conservador. Los reyes que se daban por esa época hasta bien entrado el siglo XIX, eran todos muy de corte absolutista.
La pedagogía jesuita es anticristiana, eso dice Unamuno. El jesuita odia la mística. Es una fábrica de ateos. La Compañía de Jesús es una fábrica de ateos. Bueno, siempre se ha dicho que la Compañía de Jesús tiene muy buenas escuelas, ¿no? Y por lo visto son tan buenas que les hacen dudar a sus alumnos hasta el punto de que cuestionan tanto la fe en la que han sido educados, que la abandonan y se confrontan con ella, ¿no? Por eso será que salen tantos ateos, ¿no? La Compañía de Jesús, que se tuvo mucha presencia en muchos países. El creador del Opus Dei, ya en el siglo XX, escriba de Balaguer, yo pienso que quería emular a la Compañía de Jesús, y eh, por eso quiso que se fundara, que tuviera su sede en Navarra, que es donde la tenía la Compañía de Jesús y de donde era Francisco Javier, uno de los principales jesuitas de la historia, San Francisco Javier. Y bueno, contaba, por ejemplo, la hija de Dostoyevsky que los jesuitas en algunos países eslavos, Lituania, Letonia, del norte o próximos a Rusia, tenía mucha presencia, en Polonia también, que buscaban y se preocupaban mucho por la educación, dejaban una impronta importante en esas personas mayoritariamente eslavas. El progreso no tiene sentido en el ámbito religioso. El progreso no tiene sentido en el ámbito religioso. La santidad no prospera. El estado de santidad no puede mejorarse. Cuando se vive en esa santidad, pues es un estado mm, en- con respecto al cual no puede darse mejoría alguna. El estado humano, la condición humana, uno de los aspectos que lo define es que siempre podemos mejorar. Nos refiramos a lo que nos refiramos, seamos muy buenos en lo que seamos muy buenos. Aun así, siempre podemos mejorar hasta el infinito y hasta la eternidad. La condición humana es una condición de crecimiento permanente. Desde hace ya bastante tiempo, al menos 2, 3 siglos, vivimos en una historia que suelen llamar lineal, ¿no? Que se va progresando, que no es cíclica, lo cual da noticia de que ya no nos reconocemos, que no estamos integrados en los ciclos de la naturaleza, que nos hemos segregado de la naturaleza y de la conciencia de esos ciclos, y vamos creando nuestra propia realidad. Por eso nos construimos estas cárceles de hormigón, aislándonos de aquello que en realidad no podemos aislarnos, que es la naturaleza. Progreso es el superhombre de Nietzsche, eso es progreso para Unamuno. Nietzsche hereda para Unamuno la idea de progreso, al igual que para Albert Camus. Los revolucionarios bolcheviques y otros comunistas de esa época han heredado de la tradición cristiana la convicción de que en el futuro nos espera un paraíso de fraternidad, donde todos viviremos en paz, con empatía absoluta, donde se dará una convivencia y se dará una justicia total, y donde todos seremos felices. Eso para Albert Camus, ese pensamiento que tienen algunos socialistas, en el sentido antiguo de la palabra, en el sentido revolucionario, ese, ese pensamiento lo han heredado de la tradición cristiana, que espera un paraíso en el más allá, y no en el más allá, sino en el más allá, más acá también, porque como bien dice Unamuno, los primeros cristianos estaban convencidos de que el paraíso que nos aguarda en el futuro se va a dar aquí, en nuestro planeta. Y de hecho todavía hay sectas cristianas que lo ven así. A fin de cuentas, la Tierra
Si quitamos al ser humano, todo responde a una armonía natural. En los animales no hay crueldad. Puede parecernos que la hay, porque lo juzgamos nosotros, pero todo es un equilibrio. Los males propios de la humanidad no se dan en ninguna especie que no sea la humana. Progreso es el superhombre de Nietzsche. Nietzsche espera un superhombre que trascienda las limitaciones humanas. Y eso, por eso yo en algún lugar decía que el superhombre de Nietzsche es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret trasciende esas limitaciones y se reconoce en esa santidad, en esa integridad en la cual no tendemos a reconocernos el común de los humanos, que estamos sometidos por esa condición, limitados por esa condición humana y por lo tanto la incondicionalidad que trasciende esa humanidad es inaccesible desde la condición humana. Por eso habla Nietzsche del superhombre, que trasciende esa condición, pero claro, al trascenderla ya no es humano, ese es el problema. Al trascenderla ya no es humano, que es una fantasía de Nietzsche o un ser es superior a, a la especie humana. Y esto está en relación también con el darwinismo, como bien apuntaba Chesterton. La filosofía de Nietzsche en el ámbito de lo que se refiere al superhombre es una manera de entender las conclusiones científicas que hizo Darwin en pocas décadas antes de que Nietzsche escribiera sus obras más importantes. Y nos habla Unamuno también de idea y pensamiento. Idea y pensamiento, idea y pensamiento. La idea es algo fijo para Unamuno y el pensamiento es algo fluido. Por lo tanto, cuando impera la idea, llegamos a una estaticidad, pero el pensamiento es algo dinámico. Luego nos habla de un tal padre Jacinto, un padre Jacinto, no confundir con otro padre Jacinto, que era de catalán, me parece. Este señor dejó la iglesia, el padre Jacinto, al cual se refiere Unamuno, y contrajo matrimonio, ¿no? Algo que tampoco es muy eh, inusual, ¿no? Pero él, bueno, creo que si no me equivoco, él alababa un poco a... él decía, solo se es sacerdote en el matrimonio, y ahí cuestiona el celibato, que es ese celibato idealizado por la iglesia romana, lo cuestiona el padre Jacinto. Esto me recuerda un poco al vídeo que hice hace algunos años sobre cómo el matrimonio era una manera de evangelizar, la verdadera, el auténtico camino evangelizador que se da en el matrimonio. Y curiosamente ya muchos años antes de eso, pues ya este padre Jacinto hablaba de lo mismo, ¿no? Solo se es sacerdote en el matrimonio y critica a la poligamia no cristiana. Muchos supuestos cristianos, supuestos súbditos de esta civilización cristiana, entre comillas, término que jamás usaría Unamuno, puesto que lo considera un oxímoron. Lo civilizatorio no puede ser cristiano, la cristiandad no puede ser civilizatoria, por lo tanto ambos conceptos no los admite en una sola expresión, civilización cristiana, el escritor vasco Miguel de Unamuno. En cualquier caso, bajo esa cristiandad pues se da mucha hipocresía, hay mucha promiscuidad, se normaliza la poligamia, criticamos la poligamia de los musulmanes, ¿no? O de los mormones, cuando realmente países todos llenos de prostíbulos, países en donde se crea una cultura que normaliza tener amantes, por ejemplo, se da una hipocresía total, ¿no? Y eso se normaliza
en la vida de las personas. Así como se normaliza el hecho de que muchos sacerdotes tengan relaciones sexuales. Entonces es mera hipocresía lo que se da. El cristianismo es la religión del Hijo, no del Padre. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre, porque vengo a servir al hombre, porque es el hombre el que me ha creado a mí en algún sentido. Esto está en relación con la filosofía de Unamuno, ¿no? Que decía que nosotros hemos de crear a Dios, de crear nuestra eternidad, de crear nuestro expandir el alma en el infinito y en la eternidad. Nos corresponde a cada uno como un trabajo individual. Y decía Jesús que Él era el Hijo del hombre, el Hijo de la humanidad. Él no se proclamaba Hijo de Dios. Cuando se decía que que Dios era su Padre, no tenía por qué decirlo en otro sentido, en el cual lo podemos decir cualquiera de nosotros. El cristianismo es la religión del Hijo, no del Padre. Es un regalo para el Hijo. Decía, ¿cómo era? Lilian Álvarez, creo que se llamaba, que todos los cristianos somos la esposa del Señor, porque nuestro rol es filial y es femenino con respecto, si concebimos una divinidad masculina, no nos queda otra que interpretar el rol femenino. Y fijaos que esto puede tener también relación con ese afeminamiento que se da en el común de los hombres mm, al no reconocer eh, a la gran diosa, ¿no? Al no reconocer los valores femeninos de la fuente de vida. Y tal vez por eso también sentimos la necesidad de divinizar a alguna mujer para encontrar en esa nueva imagen todo aquello que hemos perdido. Y eso acontece con la Madre de Jesús, con la Virgen María. Se convierte en nuestra gran diosa de alguna manera, porque en ellas vemos esa pureza, esa grandeza, esa santidad, hasta el punto de que la llamamos Madre de Dios. Eh, el cristianismo mata a la civilización occidental, a la vez que ésta mata a aquel. El cristianismo mata a la civilización occidental, a la vez que la civilización occidental mata al cristianismo. Y así, matándose mutuamente, van viviendo. Esa extraña figura metafórica mmm, es la que usa Unamuno para definir nuestra realidad. La civilización se nos opone como cristianos. La cristiandad se nos opone como civilización. Y así se crea esa distensión o ese equilibrio que permite que ambos vayan progresando. Para Oswald Spencer, del cual hablé anteriormente, civilización es sinónimo prácticamente de decadencia. Cuando llegamos al estado de civilización es que ya hemos llegado a un estado de estaticidad. La cultura ya ha muerto. Entonces ya se empieza la gente a copiarse los unos a otros, a limitarse a perfiles superficiales, bajos, sin contenido. Ya está muerta la cultura. Que se define como algo dinámico, algo que está permanente en recreándose una y otra vez. La civilización mata a la cultura, mata a los pueblos. Por lo tanto, y esto lo expresaba él en su libro de La decadencia de Occidente, cuando llega el estado de civilización, ya está esa civilización predispuesta para desaparecer, como si fuera un ser vivo, como nosotros cuando llegamos a la vejez no podemos fantasear en cómo prolongar nuestra vida.
en este cuerpo. Ya no nos queda otra que aceptar la realidad de que en un momento próximo tendremos que abandonarlo. Pues lo mismo acontece con la civilización. Para Oswald Spencer, una cultura, un grupo social, como es el occidental, por ejemplo, es una especie de ser vivo que llega un momento que muere, inevitablemente. Y no porque lo maten los del LGTBI, ni los menas, ni las feministas. No, porque todo que es ya estático, ya no hay creatividad, ya no hay dinamismo, ya no se dan grandes artistas, grandes, ya todo es rancio, todo es reaccionario. Lo vemos en tantos perfiles, ¿no? Lo vemos en muchas personas que sin tener contenido apenas, repitiendo lo que otros dicen, sin embargo están satisfechos, se dan como satisfechos, no se cultivan a sí mismos y ya se ven realizados sin realizar nada. Este perfil se normaliza en nuestras sociedades y eso es porque estamos en decadencia, porque esta sociedad está en vías de desaparecer y eso es inevitable porque es un pueblo viejo, un pueblo de mujeres y hombres que no quieren crear familias, que no quieren procrear, que no quieren tener hijos e hijas, que han decidido mirar sus ombligos y ilustrárselos. Y por lo tanto, que vengan otros pueblos, que vengan de musulmanes, latinoamericanos, orientales, que vengan otros pueblos para trabajar en esos trabajos que millones de europeos jamás se plantearían hacer, puesto que ellos son pedagogos, ellos son ingenieros, ellos son empresarios, ellos son personas respetables de importantes esferas superiores. Por lo tanto, no se van a pringar sus manos tersas y pulidas de todo aquello que millones y millones de inmigrantes cada día levantando, manteniendo esta civilización decadente, se las manchan, se las pringan ah, para que para prolongar ese definitivo eh, esa definitiva decadencia que nos lleva inevitablemente, como le pasó a Roma, como le pasó a Egipto, al viejo Egipto, como le pasó a los mayas y a tantos pueblos de la historia, a la desaparición. Bueno, pues en el próximo vídeo, si Dios quiere, seguiré hablando de esta obra de Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo. Gracias y hasta una nueva oportunidad.